Ok, acabamos de hacer la instalación, pero hasta ahora, pues no, como les dije, no nos sirve de nada, esto no tiene ninguna funcionalidad. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a requerir una base de datos, ¿ya? Entonces para la base de datos sí es importante, como corregí ahora, o bueno, finalizando el video anterior, que tienen que tener PHP instalado. De lógica también van a necesitar una base de datos. Yo les recomiendo, si no tienen todavía instalado WAN o SAM, que se instalen Laragon. Laragon me permite instalar PHP, un servidor de PHP y gestionar lo que yo quiera. Es un servidor más o menos de ese estilo, pero si ustedes utilizan WAN o SAM pueden utilizarlo sin ningún contratiempo. Voy a iniciar la base de datos. Él me inicia pues el servidor de Apache para acceder, pero lo que necesito ahí acceder realmente es a una base de datos. Y bueno, voy a aprovechar y voy a crearla por este medio, localhost. Vamos a entrar al localhost y vamos a decirle que quiero entrar a PHP Miami. Ya, vamos a colocar el nombre así bastante largo y vamos a crear una base de datos. ¿Qué base de datos vamos a crear aquí? Vamos a crear una base de datos que se llame POS. Ya vamos a explicar de qué se trata. No voy a entrar en detalle. Perdón, acá arriba voy a utilizar aquí POS. No voy a utilizar muchos elementos. Lo único que voy a colocar que sí que la base de datos sea de tipo UTF 32 bin aquí para el tema de los caracteres, que me lo reconozcan. Tengo una base de datos que se llama POS. La creé simplemente para poder hacer referencia a ella ahorita en un proceso de configuración, crear una base de datos. Ustedes tendrán que crear en este caso la base de datos de su proyecto. Ahora bien, vamos a parar el servidor, ya vamos a decirle al servidor que ya no corra más, que no vamos a hacer, que ya corrió, que está muy bien. Para detenerlo le voy a dar control C. Entonces con ese control C acá en la línea de comandos detengo el servidor y en este momento le voy a decir code punto para abrir un editor que se abra, un editor de Visual Studio Code que se abra en esa URL. Entonces ya tendríamos aquí toda la estructura de los directorios. Esta la iremos repasando, no voy a hacer como en algunos otros videos que he hecho o que he visto otras personas que me ponen a explicar esto y uno no tiene ni idea de en qué se está montando. No nos desgastemos en hablar del sistema de directorios, simplemente vamos a ir ubicando lo que necesitamos. Entonces primero recuerden que debo estar en la raíz del proyecto y ya sabemos que ya está, pero lo vamos a hacer desde un archivo que es el environment. Este archivo me sirve para cargar de manera más rápida todas las configuraciones y cuando lo llevemos a la web lo vamos a poder configurar mucho más fácil. Por ahorita no se preocupen mucho y miremos aquí en todo lo que dice DB conexión. Entonces la base de datos es MySQL, sí, el host está en esta dirección, sí, el servidor está, el puerto que utiliza, estos son los que utiliza por defecto y me dice, ¿cómo se llama la base de datos? Entonces yo le voy a decir, la base de datos se llama POS, el usuario que va a utilizar esa base de datos, no estamos hablando de privilegios ni nada del estilo, pero podríamos tener aquí un usuario específico y la clave de la base de datos. Cuando montamos esto en la web, pues tenemos que tener estos usuarios que seguramente van a ser diferentes, pero ahí ya con esos pasos tan sencillos ya habremos configurado la base de datos para que cuando hagamos requerimientos está allí. Este paso no se puede saltar porque no podríamos acceder a la base de datos. Ok, con esto ya habríamos configurado la base de datos. Luego vamos a probar que esto funciona. Pasemos entonces en este momento a realizar la instalación de otras cositas. La primera es que vamos a instalar Passport. Entonces para instalar Passport vamos a escribir composer requiere Laravel y cuando requiera Laravel allí le vamos a decir que vamos a instalar un paquete que se llama Passport. Mientras esto se instala les cuento qué es eso. Passport es un paquete que nos permite el tema de autenticar usuarios, o sea que los usuarios puedan validarse frente al sistema, loguearse y él ya tiene un sistema montado para ello. Eso nos quita un dolor de cabeza gigantesco de tener que validar usuarios y nos va a servir para cuando hagamos nuestra aplicación determinar qué usuario es el que se está conectando y a partir de allí pues darle o no darle acceso o mostrarle o no mostrarle acciones allí. Ya con esto hecho vamos a proceder a lo siguiente. Hay un comando que se llama php migrate y más adelante PH Artisan es nuestro gestor de paquetes allí de alguna manera. Entonces tenemos ahí de servicios, entonces ahí tenemos PHP Artisan Migrate y lo que hace este señor es mirar cuáles son las tablas que él tiene que generar dentro de esa base de datos. Increíble, o sea que los create table iniciales ya los hago a través de Migrate. Aquí yo no creo la base de datos de manera directa, sino que lo hago a través de este archivo, de estos archivos de migraciones que más adelante vamos a explicar cómo hacerlos. Pero esto me permite, y vámonos a la base de datos,
poder hacer acciones dentro de la base de datos. Mire, como yo ya le dije que la base de datos era POS, cuando yo le digo, vea, muéstrame qué tiene la base de datos POS, pues vamos a encontrar que ya tiene tablas. ¿Cuáles son las tablas? Las que yo hice a través de la migración, o sea que las migraciones están pensadas para la creación de tablas. Vuelvo y le repito, luego les enseñaré cómo crear nuestras propias tablas. Estas tablas, ¿de dónde se crearon o cómo se hicieron? Pues se acuerden que acabé de instalar Passport para el tema de validación, pues para validar y gestionar todo el tema de los usuarios se utilizan estas tablas. Hasta allí vamos muy bien y nos faltaría la última parte, que es nosotros bajamos el paquete corrió esas migraciones, instaló unos programas, pero hay que instalar Passport. ¿Y para qué hay que instalarlo? Para que él me genere unas llaves públicas y unas llaves de cliente, perdón, para que cuando el cliente se esté conectando, recuerden que el cliente es la aplicación que se conecta, le envíe estas credenciales para que él pueda saber que la aplicación es clara. Me explico. Yo tengo que decirle a WhatsApp que la aplicación realmente es WhatsApp y ellos tienen internamente un código, un ID de cliente que le permite al usuario que esté conectado. Muchas veces este cliente también es utilizado cuando hay actualizaciones y cuando el cliente no tiene esa actualización, entonces voy y verifico y hago que el usuario se autentique. Si no está muy entendido, no te preocupes, que más adelante cuando veamos el tema de usuarios y validación de usuarios, lo vamos a ejecutar. Por ahorita no le vamos a sacar muchísimo jugo a este proceso porque no lo vamos a requerir en tal distancia. Por ahorita vamos a dejar allí, más adelante tendremos que retomar para poder tener ese tema resuelto, pero aquí ya tendríamos de alguna manera parte para la parte de validación de nuestros usuarios. Vamos a saltarnos un poquitico aquí y vamos a definir nuestra primera ruta, o solo dejemos este video aquí y la ruta las definimos en el siguiente video.